Muchísimas gracias por la invitación. Es una alegría muy especial estar acá compartiendo con compañeras y compañeros que allá en el año 2007 compartimos una jornada que era algo así como depredación de los recursos naturales, colonialismo, imperialismo, no me acuerdo bien los títulos que dimos, y ahí hace, digamos, desde el año 2005 que venimos investigando un poco este tema, investigando y militando. Da mucho para hablar desde el punto de vista de lo epistemológico y lo metodológico en relación a la apuesta personal y colectiva que venimos haciendo, que tiene solamente un pie en la academia y otro pie en otros espacios de militancia. Y al cabo de 7 años hemos terminado algunos productos y la lucha continúa. Entonces digo, es muy gratificante poder estar acá de nuevo con amigos, compañeros y amigas que desde el principio están acompañándonos en esta problemática y pensando juntos y reflexionando juntos, que también formas de gestar nuevas prácticas. Por el tiempo que tenemos, sencillamente querría enfocar algunas conclusiones de este trabajo que tienen que ver justamente con una posible lectura de la enfermedad de esta civilización en la que estamos. Estamos en una civilización absolutamente enferma, la civilización del capital, que en nombre del progreso y de lo más sublimemente humano nos está llevando a la destrucción. La destrucción es manifiesta, es obscena, como se ha dicho, la devastación de la vida, y sin embargo pareciera que no tenemos formas de reaccionar eficazmente ante ella. La expresión "el agua vale más que el oro" me parece que condensa las disputas de racionalidad que están condensadas en esta cuestión. A los ojos del sentido común dominante suena ridículo. Sonará, si se le quiere dar una concesión, algo así como: bueno, qué ingeniosa forma de concientizar sobre el agua para esos ecologismos, digamos, políticamente correctos, de gente adinerada que cree, ¿no es cierto?, cuidar el planeta cerrando bien el grifo de la canilla. Y sin embargo hay gente que lo dice en el más estricto sentido literal de la palabra: el agua vale más que el oro. Y eso que suena loco para unos, suena estrictamente racional para muchos otros. Y en esa disputa de racionalidades está el choque del conflicto colonial en el que hoy, en los últimos 520 años nos encontramos. Entonces, bueno, muy rápidamente, mi idea es, ya hemos hablado, ¿no es cierto?, de la lógica neocolonial que significó el neoliberalismo y de cómo esta fase progresista, ¿no es cierto?, neodesarrollista, no es ninguna superación del neoliberalismo, sino su fase superior. No nos vamos a dedicar un poco a eso, sino que vamos a ir directamente a ver cómo es que sigue siendo aceptable esta civilización necroeconómica del capital. Es una civilización cuya sede es el oro. Entonces, que ha creado una religión y una forma de sensibilidad en torno al encantamiento del oro. Colón decía: la mejor cosa en el mundo es el oro, sirve hasta para enviar las almas al paraíso. Hernán Cortés decía: los españoles tenemos una enfermedad del corazón para la cual el remedio indicado es el oro. Saquemos españoles y digamos los modernos, y me parece que esta sigue siendo un diagnóstico contemporáneo.
Entonces, bueno, es claro, ¿no es cierto?, que surge una civilización donde el oro aparece como el centro y el fin del sentido de la vida y expresa lo que es lo propiamente civilizado. ¿A qué ha llevado esto? Ha llevado a la creación de una cultura centrada en la devastación y en la muerte, en la conquista y en la acumulación. En 1776, en La riqueza de las naciones, Adam Smith escribía: el descubrimiento de la América y el paso de las Indias orientales por el Cabo de Buena Esperanza han sido los dos sucesos más importantes y grandes que se encuentran en la historia del mundo. Sus consecuencias han sido ya muy considerables, pero es todavía un periodo muy corto, el de 2 o 3 siglos que han pasado, para haberse experimentado y advertido todas ellas. ¿Qué beneficios o qué daños puedan resultar en un futuro para la humanidad de estos dos admirables sucesos? No hay provisión humana que pueda penetrarlo. Es decir, a casi 2 siglos del descubrimiento de América, decía que era el acontecimiento más grande de toda la historia de la humanidad. Y el acontecimiento más grande de toda la humanidad es el descubrimiento del oro, que si uno lee Locke, el mismo Adam Smith, es el punto del descubrimiento de la civilización. Es la lógica de el oro provee la base material y simbólica para que haya dinero y para que se cree una civilización estructurada en torno a la lógica de la acumulación. Básicamente, desde entonces a esta parte, rápidamente tenemos una civilización creada en torno al oro y la plata como la base material y simbólica del poder financiero, pero que construye sus medios de conquista en torno a las formas más eficaces de la violencia, que tienen que ver con la economía del plomo y el hierro, es decir, el aparato bélico de Occidente. Siguiendo en las mismas reflexiones de Adam Smith decía que lo que había truncado el tema del mundo del progreso que podría haberse esperado de un sistema de libre comercio que permitía el descubrimiento del oro y la plata en América era la excesiva violencia y el poder desmesurado que tenían los españoles respecto de los indios. Y la única superioridad que tienen los españoles es que los indios estaban en situación de indefensión, como puede leerse ahí en esta última cosa. Y entonces ahí se inaugura la sociedad moderna del capital, en la que, digamos, las armas de fuego favorece tanto a la lógica de la acumulación en términos de rapiña como en términos de la productividad de un sistema racionalizado de producción de mercancías. Adam Smith dice ahí: en tiempos antiguos a las naciones opulentas y civilizadas les resultaba difícil defenderse de los pueblos pobres y bárbaros. En las épocas modernas, en cambio, son estos los que se ven en dificultades para defenderse de los ataques de aquellas. La aparición de las armas de fuego favorece tanto a la seguridad como a la pervivencia y extensión de la civilización. Es decir, Adam Smith está diciendo desde el principio que lo que cambia con la revolución industrial y la aplicación de la división del trabajo al arte de producir medios de destrucción es que esto se vuelve productivo. Entonces, acá tenemos, ¿no es cierto?, la base de nuestra civilización, el oro y la plata como expresión del poder financiero, como fin, como lógica de la acumulación, y el plomo y el acero como el hierro, como la expresión de ese poder de conquista en base a la superioridad bélico-militar. Así se empieza lo que podemos llamar la Primera Guerra Mundial, una guerra de conquista desatada por la codicia del oro y que inicia una civilización, no sé si Flaviano estará de acuerdo, pero una civilización de guerra perpetua, donde la guerra aparece como un elemento fundamental para la lógica de la acumulación.
en el medio de esto, ¿no es cierto?, la minería, como decimos, juega un papel fundamental. La minería fue el fundamento de Occidente y fue clave para la occidentalización del mundo. La minería está en las bases de la lógica del capital y está en las bases del proceso de colonialismo. Por eso es que tratar de detener o parar en algún sentido esta industria extractivista es meterse con las bases del poder del sistema mismo. No tengo mucho más tiempo para desarrollar esto porque me interesa en todo caso ver cómo este encantamiento del oro produce la mineralización de la condición humana. Y un poco a eso quiero dedicarme leyendo algunas partes del final. Prospectar, explorar, catear, explotar, excavar, dinamitar, volar, extraer, triturar, moler, lixiviar, exportar. Los verbos de la minería moderna dan cuenta en un fulminante resumen de la empresa colonial. Sus acciones, sus tareas y fases hablan cabal y técnicamente del colonialismo en acción. Se resumen en la tarea del descubrimiento y la conquista, es decir, la de la explotación de la naturaleza exterior y simétricamente de la naturaleza interior. La minería moderna produce minerales para la vida. La modernidad es enteramente dependiente de la minería. No podría haber Estado ni mercado, no podría haber alianzas matrimoniales, ni familia ni herencia. Desaparecería la industria más grande y más importante que ha existido desde el principio, es decir, la industria de la guerra. No podría haber aviones, autos, computadoras, celulares, ni agricultura a gran escala. No podría haber confort, ni lujo, ni hambre. La vida moderna resulta inconcebible sin la minería. La modernidad es íntegramente en su evolución, en su presente, una completa vivencia mineral. Como tal, la vida moderna no puede tampoco prescindir del colonialismo y la colonialidad. Es decir, no puede privarse de recurrir a la continua explotación de la naturaleza. La minería moderna ha naturalizado la explotación, ha hecho de esta la base de la civilización. La civilización occidental ha mineralizado la condición humana, es decir, ha provocado una increíble capacidad para tolerar y acostumbrarse a la violencia y la crueldad, su método imprescindible de producción. Ha creado una especie inhumana, raramente discapacitada, para sentir y reaccionar ante la devastación de la vida. Esto es algo que ya hemos compartido, ¿no?, en otras oportunidades, que tiene que ver justamente cómo la lógica del capital produce, ¿no es cierto?, una ruptura o un nuevo metabolismo social que tiene que ver con la lógica de la ruptura de los flujos existenciales y energéticos que se dan entre la tierra y el cuerpo. Pero no sé si seguir en esto, porque esto es un poco algo que ya hemos compartido en otras oportunidades, y sino más bien me gustaría en todo caso profundizar en esto que hablamos de cómo se produce este proceso de mineralización de la condición humana, más que, ya me dicen que estamos metidos. Progreso. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la mineralización de la condición humana? Progreso, civilización, mineralización. La idea hegemónica de civilización y aún de lo humano como condición ha sido gestada al compás de las explotaciones mineras. Esa particular forma de concebir y practicar la minería que ha desplegado Occidente, centrada en hacer de los metales expresión y medio directo tanto de la acumulación de capital como de los medios de violencia. La mineralización de la civilización corre así por esa corriente superficial en la que la codicia originaria y perseverante del oro ha materializado el fabuloso despliegue del sistema financiero mundial,
y en el que la aplicación de las técnicas minero-metalúrgicas centralmente direccionadas a la fabricación de armas ha desembocado en el increíble aparato militar industrial contemporáneo, un arsenal cuyo potencial de destructividad es tan enorme como la propia productividad que ejerce sobre gobiernos, políticas e instituciones. En el plano estrictamente económico, la industria de la guerra, cada vez más sofisticada en el arte de matar, trasvasa luego sus adelantos, entre comillas, al ámbito de la economía civil, recreando de continuo el mundo del confort mediante la producción incesante de nuevos soportes materiales de la economía del lujo, esfera igualmente imprescindible para el funcionamiento general de la dinámica colonial. A esta corriente superficial que conforma la anatomía biopolítica de las sociedades modernas, sistemáticamente estructuradas en torno a la articulación entre las artes del comercio y de la guerra, hay que agregar la consideración de las napas subterráneas de la civilización, mineralización. Nos referimos al proceso de constitución de las subjetividades que habitan esos paisajes, a las corporalidades agenciales que desde sus modos sociohistóricos de ver, percibir, valorar, razonar el mundo, sus acciones y sus sentidos, producen y reproducen en forma mayoritaria las prácticas que a cotidiano hacen de este el mundo real positivo. En términos generales, las sensibilidades y las sociabilidades se ajustan al patrón de requerimientos del sistema de reproducción del sistema. Los múltiples y cada vez más sofisticados procesos de educación por los cuales el interés coloniza los deseos y las emociones hacen buena parte de la eficacia de la tarea. La mineralización de los sujetos alude así a los complejos procesos a través de los cuales los territorios intervenidos por la modernización dan lugar al remodelamiento de los hábitos y a la simultánea reconfiguración de las estratificaciones mediante los cuales acontece la instalación y producción de las condiciones de acumulación. Más allá de las enormes diferencias que existen entre la primera modalidad de la minería colonial y la que se practica en los contextos neocoloniales actuales, hay una fundamental continuidad y semejanza que las identifica como fenómenos estructuralmente equivalentes. Y esto tiene que ver con la asombrosa potencia creativa y destructiva que la minería tuvo y tiene sobre las poblaciones, los territorios, los recursos, las prácticas, las instituciones. Percibida como fuente fundamental de generación de riqueza, la minería es la actividad en torno a la cual gira la realidad, es la que tiene prioridad sobre todo, absolutamente, la que define, condiciona y decide sobre la vida y la muerte. La minería es fuente productora de ambas, avanza generando el progreso, produciendo la historia a toda costa, diversificando las formas de extrañamiento de la vida y destruyendo otras. Es una de las formas del ángel de la historia de Walter Benjamin. Si al principio esa violencia se ejerció ciega y desmadrada, a lo largo de la historia se irá perfeccionando y complejizando, hasta encontrar las formas y las dosis adecuadas a cada momento y circunstancia. Fueron cambiando las técnicas, las tácticas, las modalidades y los dispositivos, mas en el fondo el mismo principio actuante seguiría y sigue funcionando como productor del mundo. La violencia que en el principio se ensañaba directamente sobre los cuerpos, usados como medios de explotación de los suelos, hoy se invierte y emplea tecnologías cuya violencia se ejerce directamente sobre los territorios como medios de disposición de los cuerpos. Pero más allá de las enormes distancias que separan las modalidades extractivas que se gestaron en el Potosí respecto de las avanzadas tecnologías contemporáneas, ambas en el fondo reposan en el mismo abusivo principio. Es que destruir las fuentes de agua, volar cerros enteros, ejecutar el desplazamiento forzado de poblaciones, sustraer y suplantar los medios de vida que históricamente se construyeron, perseguir, reprimir, criminalizar a los que se oponen a sus explotaciones, instalar radios y sembrar publicaciones especializadas para difundir las bondades de la minería y para educar en su sustentabilidad, prohibir plebiscitos ante el inminente riesgo de que gane el no, ganar elecciones oponiéndose a las explotaciones mineras y luego gobernar para las empresas. Es que no son estas múltiples y brutales formas de violencia, no producen todas y cada uno de estos hechos un daño inmemorial e irreparable en los territorios, en los sujetos, en las comunidades, en las instituciones de derecho. ¿Cuáles son en realidad las remediaciones que a semejantes daños puede proveer esta minería? ¿Qué eficacia restitutiva tienen frente a ellos los planes de cierre de mina y las compensaciones?
es que estamos ante un entorno estructural y endémico de violencia. Eso es lo que significa real, material y simbólicamente la erradicación de una mega explotación minera en nuestros días. Pero hay pobladores que están de acuerdo, se dirá, y con razón. Hay gente que apoya la minería, que cree en sus promesas, que necesita trabajo, se dirá, y con razón. Hay gente también resignada, quebrada de tanto luchar y de no ser escuchada. Gente que no le importa y que trata de no meterse. Gente también que ha hecho sus negocios con la mina y que le va bastante bien. Hay distintos tipos de gente que en definitiva han sido en grados variables lixiviadas por el poder corrosivo de la mercantilización. Así opera la minería moderna del capital. Desde la fase de exploración hasta el cierre de mina precisa la trituración y la lixiviación del humano, del sentido de la vida, de la sensibilidad vital. La minería precisa construir subjetividades bien educadas en la razón indolente, plenamente incorporadas a la civilización del capital y el interés. Ellas niegan auténticamente que haya violencia, creen a conciencia que los violentos son los otros, que no hay devastación ni contaminación. No mienten, es que realmente no lo sienten. Son subjetividades y sociabilidades colonizadas por la lógica del interés. Viven plenamente en el mundo del progreso, es decir, en la plena aceptación de la lógica del sacrificio y de la compensación, es decir, de la compra-venta. La amputación de los territorios que producen las actuales explotaciones mineras hacen preciso también que se recurra a la anestesia a gran escala, a la total insensibilización, fetichización de las poblaciones sujetas a expropiación. Desde los primeros cateos, las localidades mineras se transforman en pueblos partidos, sociedades divididas y enfrentadas, literalmente minadas por adentro. La empresa minera de hoy no solo hace voladuras en los cerros, sino también en el tejido de las comunidades aledañas. Construye sus stakeholders y entabla relaciones con ellos, crea sus proveedores locales y los usa como fuerza de choque contra los que se oponen. En definitiva, separa los elementos que le son redituables de las colas del material estéril. A las colas las desecha, buscan los modos de eliminarlos. A lo que les sirve los lixivia y los exprime hasta el final. Así es la micropolítica de la mineralización. Las experiencias de la explotación se hacen cuerpo. La minería contemporánea dispone de un arsenal completo y complejo para fabricar sus entornos de aceptabilidad social. Se trata de conocimientos y tecnologías diseñados científicamente hasta el último detalle y completamente racionalizados en manuales de operaciones, códigos de conducta, protocolos de manejo de sustancias y sujetos peligrosos. Incluye el mundo de las certificaciones, el ejército de consultorías, fundaciones, publicistas y diseñadores de imagen. A través del manejo de las percepciones, las grandes corporaciones instalan un nuevo régimen de regulación de las sensaciones destinado a fabricar las sensibilidades y sociabilidades requeridas y adecuadas al entorno del negocio minero. Subjetividades cabalmente mineralizadas. Es la micropolítica de la expropiación. Es la que habla de cómo la experiencia se hace cuerpo, de cómo los supervisores incorporan su superioridad y cómo los inferiores la aportan a flor de piel. Cómo los manifestantes llevan su estado de sospecha en la postura corporal y cómo los proveedores y consultores mineros caminan, ven y andan sabiéndose respaldados por la ley y la verdad científica. Las relaciones de dominación, como lo decía Frantz Fanon, acaban así epidermizándose. Surgen así las subjetividades que no se inmutan ante las voladuras, los drenajes ácidos, a la destrucción de glaciares, a los cuerpos varadados por el hambre. Observan imparcialmente las escenas de la represión y la devastación. Nada los conmueve ni los perturba, o mejor dicho, sí. Se sienten profundamente alterados por las cotizaciones de las bolsas, las altas y bajas de los mercados a futuro. Se excitan propiamente con cada punto de suba en los precios de la onza o la libra de cobre. Sus corazones laten al ritmo de Toronto. La depredación los embarga cuando los mercados se desploman. Así viven, así sienten y perciben las subjetividades mineralizadas del orden colonial. Sujetos petrificados con el corazón de mármol y la sociabilidad perfectamente pulida, como decía Le Bruyère, citado por Norbert Elias. Finamente terminados y moldeados bajo la lógica de la razón indolente. Las emociones y los sentimientos
expresiones de cómo los cuerpos y los espíritus son afectados por las relaciones y los entornos, constituyen la unidad elemental de la condición política. Suelen ser la soldadura entre lo personal y lo social. Dan cuenta de cómo el cuerpo social sella sus impresiones en los cuerpos individuos. Gritos, llantos, bronca, dolor, indignación, gargantas hinchadas, ojos enrojecidos, puños y dientes apretados suelen ser las expresiones políticas de los cuerpos lacerados por el orden impuesto. Cuerpos amortiguados por el dolor y los atropellos crónicos, la violencia endémica, propia de los contextos coloniales. Cuando ese dolor desborda, moviliza los cuerpos y estallan las rebeldías. Las puebladas suelen ser eso, expresiones masivas de sentimientos populares intensa y largamente contenidos, como las aguas de nuestra tierra que brotan a torrentes y bajan vertiginosas por los cerros. Las pasiones emanan con fuerza incontenible de los cuerpos históricamente humillados para gritar basta.